Shalom a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Vamos a ir dando inicio al live de hoy. Un live que, como lo indica su inicio, vamos a hablar absolutamente de todo. Un live bastante diferente al que estamos acostumbrados. Por diferentes cuestiones, porque me parece que ya es tiempo de empezar a poner las cosas de blanco sobre negro y salir de los grises, salir de las medias tintas, salir de las cosas a medias, de los conceptos a medias, y empezar a hablar como se debe hablar, empezar a vivir la vida según lo que la Escritura nos declara y como la Escritura lo enseña y como la Escritura lo dice y como la Escritura lo pide y como la Escritura lo manifiesta, dejando de ser tan reiterativo con todas las fábulas y todas las mentiras y todas las obsecuencias dignas de la falsedad, dignas de la manipulación, dignas de un montón de cosas. Me parece que llegó el momento de que empecemos a dejar de tener miedo de cruzar la línea, de decir las cosas directamente, para ser un poquito más claros con las personas, ¿no? Porque acá no se trata de hacia dónde queremos ir personalmente, sino hacia dónde nos quiere llevar el Eterno. Esto se trata de dónde nos quiere llevar Él, dónde Él nos quiere poner y desde qué lugar quiere Él que nosotros vivamos la fe que tenemos o la fe que profesamos. Esto no se trata ni de ser judío, ni de parecerse a ser judío, ni de pensar que la ley es para los judíos, como si la ley fuera dada a un judío, cuando en realidad la ley fue dada al pueblo, a una nación, cuando fue dada a la humanidad. Pero puntualmente quiero que entendamos que el live de hoy no va a ser parecido a todos los que hemos tenido hasta ahora, va a ser mucho más directo. Y cuando me refiero a mucho más directo, me refiero a mucho más directo en serio, desde el lugar en el que lo vamos a tomar y desde el lugar del que vamos a hablar. Nos vamos a centrar en un personaje típico de las Escrituras, un personaje súper conocido, que es Saúl. Y desde Saúl vamos a empezar a recorrer un montón de cosas para hablar del trasfondo de lo que hoy es lo que conocemos como la vida de fe o lo que el sistema religioso actual llama cristianismo o llama vida cristiana, lo cual no está en las Escrituras. En ninguna parte de la Escritura habla de que tenemos que llevar una vida cristiana. Habla de que tenemos que llevar una vida según la palabra del Eterno. No habla de una denominación. Y hoy el live va a ser bastante, quizás, confrontativo en muchos niveles y para muchas cosas. No necesariamente necesitamos que con este live se nos hagan amigos, y mucho menos que con este live se nos hagan asiduos observantes de todo lo que nosotros digamos. De lo que se trata literalmente es de que salgamos y despertemos un poquito y ya dejemos de ser borreguitos arrastrados por cualquier lugar o ser niños fluctuantes que caminan bajo un concepto o un principio totalmente humanizado, suavizado, un principio de llevarte la vida espiritual a la ligera y mantenerte según los parámetros o los paradigmas que te ofrecen un montón de personas que ni siquiera sabes cuál es su procedencia o si realmente tienen en cuenta la importancia y el valor de lo que cada vida que está con ellos merece. La vida de las personas es algo importante. Nosotros, si estamos al frente de algo, si estamos relacionados a estar al frente de algo, lo estamos para estar atentos a la necesidad de esa persona. Y no hablo de la necesidad solo monetaria, no hablo de darle de comer con la cuchara en la boca, hablo de darle verdadera instrucción. El apóstol Pablo anuncia en el libro de Timoteo, Pedro en su epístola, el emisario Pedro en su epístola, habla acerca de los fabuladores o de aquellas nuevas ideas o aquellas nuevas filosofías o aquellas nuevas creencias
que se van a estar levantando. Y fusiona dentro de sus textos un montón de parámetros que ya fueron recordados por el Mesías Yeshua en muchas de sus explicaciones. Y habla de dos aspectos fundamentales de la vida del creyente que me parece que tenemos que empezar un poquito a ordenarlos porque hay bastante distraído por ahí o gente que se quiere hacer la distraída para no tener que entender. Porque la propia Escritura habla de que una vez que yo entiendo y una vez que yo conozco, yo soy el responsable de lo que hago con lo que conozco. Y si yo ahora conozco, yo no tengo excusa porque ahora ya sé cómo es la realidad. Shalom a todos, un abrazo grande a todos los queridos amigos que se van conectando y hermanos, a aquellas personas que nos acompañan domingo tras domingo en cada uno de estos lives. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿realmente tenemos ganas de ser verdaderamente creyentes? ¿Tenemos ganas realmente de empezar a trabajar como debemos trabajar? ¿Estamos realmente entendidos de cómo nosotros tenemos que actuar en nuestra vida espiritual? ¿O solamente somos partícipes o somos personas que nos manejamos según nuestro propio criterio? ¿Me escuchan bien? Porque no sé dónde dicen que está abajo. No sé si me escuchan bien. ¿Se me escucha bien? Bueno. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar o lo que tenemos que hacer es realmente empezar a soltar nuestra vida de todo tipo de estas cuestiones que no tienen ningún fundamento bíblico. La realidad es que hasta ahora me he topado con un montón de principios que no son correctos, que no son sustanciosos en cuanto a la vida del creyente, o sea, no le dan una sustentabilidad. A mí no me gusta jugar a estas cuestiones. La verdad que es un peso y una responsabilidad muy alto el tener que expresar las cosas como son, sabiendo que del otro lado a todo el mundo le molesta y todo el mundo se siente susceptible, ¿no? Todo el mundo se siente, ay, porque lo que me dice, porque, ¿no? Es como que siempre tenés que tener cierto cuidado. A mí la otra vez me decía, usted tiene que tener cierto cuidado porque la sensibilidad, porque la... Muchachos, a ver, hablemos claro, yo no veo a un Rab Shaul, a un apóstol Pablo, diciendo, muchachos, disculpen si le molesta algo de lo que les digo. La cuestión es que las cosas son así. Yo veo a un Rab Shaul, a un apóstol Pablo, siendo literalmente sincero, siendo literalmente frontal, siendo una persona literalmente basado en lo que dice y sin temor a que si lo quieren lo abrazan, lo besan o lo miman, interesado más bien en que la gente crezca. Entonces me parece que hay que empezar a poner blanco sobre negro y empezar a decir las cosas como son. Ya estamos un poquito pasados de listos, algunas personas que todo el tiempo lo único que hacen es pensar que porque nosotros venimos a hablar de las escrituras y hablar de la Torá, los estamos queriendo convertir a algún tipo de religión como si lo que están siguiendo esté basado en la escritura. Como si 42.000 denominaciones diferentes estén basadas en la escritura. Si todas estuvieran basadas en la escritura, entonces ¿cuál es la real? ¿Por qué hay 42.000 entonces? Si todas tuvieran la verdad, ¿cómo es que hay 42.000? Que son 3, que son 2, que son 1. No, te tenés que caer. No te tenés que caer. Pregunto, si todo se basa en las escrituras, ¿cómo es que hay una división literal en 42.000 denominaciones? Es más, hoy se sabe el número que llegaron a 44.000 denominaciones diferentes que todas piensan distinto. Salvo siempre salvo, pierdo la salvación.
Hablar en lenguas es la señal del Espíritu, no hablar en lenguas es la señal del Espíritu. Ahora, pero salimos un grupo de personas a decir que hay que volver a la senda antigua, la cual el mismo profeta dijo, va a llegar el tiempo que van a tener que preguntar por la senda antigua. Y volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua no es volver a ponerse la pollera larga y la mantilla. Volver a la senda antigua es volver a la Torá. Y empezamos a explicar y empezamos a plantear y empezamos a poner de manifiesto la realidad escritural. Y dicen que los queremos convertir en judíos. Ni yo, ni nadie de los que hacemos esto queremos convertir en judío a nadie. Porque no se trata de ser judío. Porque los judíos vinieron después. Porque en el libro de Levítico dice claramente que aquel hombre, aquel ser humano que aplique los mandamientos, vivirá por ellos. No estaba hablando ni de judío, ni de griego, ni de gentil, ni de esclavo, ni de libre, ni de extranjero, nada. Estaba hablando de que el verdadero Hijo de Dios, que guarde, aquel que crea que es Hijo de Dios, aquel que abrace al único Dios verdadero, va a vivir por lo que guarda, va a vivir por lo que obedece. Entonces tenemos que empezar a blanquear la situación. Tenemos que empezar a ser un poquito más sinceros. Es obvio que el que quiere ser gentil y no guardar Torá está perfecto. Cada uno siga con lo que quiere. Pero no trate de torcer algo que está literalmente escrito y que nadie puede torcer. Y voy a aclarar varios puntos. Por eso puse que el live de hoy es un live bastante diferente. Donde voy a tocar el tema de que liderar no quiere decir que Dios te apruebe y que estés al frente de algo no quiere decir que Dios te esté respaldando. Y con base bíblica, no con base humana, de filosofía, de una visión, de un sueño, de una profecía, donde Dios me habló. No, 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 no. Te vamos a hablar con la Escritura. Porque si lo digo yo, soy un hereje. Ah, pero si lo dice el reconocido predicador, manifestador de masas, internacionalmente reconocido, ah, sí, es palabra de Dios. Ah, pero si te lo dice alguien, que guarda la Torá, no es palabra de Dios. Claro, porque el que guarda la Torá te va a hablar desde la verdad, pero el que no guarda la Torá te va a hablar desde un fundamento de mentira, porque contra la ley y contra el testimonio nadie puede ir. Porque hay que hablar justamente amparados en la ley y el testimonio para que les amanezca. La ley es la Torá. Y el testimonio de todo lo que la Torá habla es Yeshua. Shalom, shalom, bendiciones. El testimonio de la que la Torá dice es Yeshua. Alguien que la llevó a un nivel de entendimiento y de aplicación que no está cerrado en el basamento de lo que un hombre opina, sino que está ampliado según el criterio de Dios. Entonces pregunto, ¿tenemos que seguir pensando que estaría mal decir lo que decimos? Yo escuchaba hoy a alguien decir que nosotros no evangelizamos, que la gente como nosotros vamos a las congregaciones a robar gente. Yo no fui a buscar a nadie a ningún lado. La palabra evangelizar quiere decir anunciar una buena nueva. Y el libro de Isaías, el libro de Jeremías y aún el propio libro de Ageo y de Zacarías dice que llegará un tiempo donde vendrán las buenas noticias de salvación.
En el Antiguo Testamento están las buenas nuevas, las cuales van a ser anunciadas para que todo ser humano se vuelva al único Dios verdadero. Sin distinción de etnias, sin distinción de razas y sin distinción de culturas. Y lo que nosotros hacemos, muchos de nosotros, es anunciar el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino no consiste en comida o en bebida. O sea, no consiste en negar lo que Dios dice, sino que consiste en el poder de Dios, que es afirmar lo que Dios dijo desde el principio. Digo para los que tuercen el texto. Porque aun si un ángel viniera y os anunciara una buena noticia diferente a la que habéis aprendido y a la que le hemos enseñado, sea para ustedes impura, inmunda, anatema, o sea, desprovista de toda representación divina. Y se refiere a esta buena noticia, donde de Sión, como dice Isaías, saldrá la palabra. Te recuerdo que Sión no es Jerusalén. Sión es reconocido como el monte de Dios. Sión habla del lugar desde donde Dios habló. Entonces, tenemos que ser un poquito más claros. Yo no tengo miedo, no le debo nada a nadie, por lo que puedo hablar tranquilamente de estas cosas. Porque lamentablemente, y esto se lo digo a nuestros amigos de las 42.000 denominaciones, lamentablemente hay gente entre ustedes que por miedo a que ustedes los castiguen, en secreto aprenden esta verdad y tienen que callarla y sufrir a mano de las mentiras que ponen sobre ellos, porque realmente quieren abrir los ojos. Pero como ustedes en vez de liberar a la oveja, castigan a la oveja tiene miedo hasta de hablar. Pero nosotros no robamos gente a nadie. Porque muchos de ustedes en secreto piden información para que les enseñemos y se la adjudican como propia, pero siguen mintiendo usando una doble vara y una doble vida. Teniendo una vida según la Torá y teniendo una vida según el principio de la teología del reemplazo y de la denominación a la cual existen, por la simple razón de no perder los privilegios. Porque como eran apóstoles, a ver si conociendo la verdad, se tienen que volver, en vez de padres espirituales, se tienen que volver hombres y mujeres de Dios que tienen que servir al Eterno y el Eterno está por encima de ellos. No quieren perder los privilegios, son como Nicodemo. Son como Nicodemo. El máximo de la sinagoga era Nicodemo. Nicodemo llegaba a Jerusalén y los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos decían, wow, llegó la eminencia, el sabio de los sabios, el jajam de los jajanes. El sabio de los sabios llegó. Y Nicodemo habla con el Mashiach, con Yeshua, y él le dice, vos siendo un maestro de la ley, entendés de lo que te estoy hablando. Vos sabés qué te quiero decir con nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir, basta de los privilegios espurios y todas las mentiras aprendidas. Volvamos al camino de la verdad, volvamos al camino de la Torá, dejemos de manipularla a nuestra conveniencia, dejemos de poner la escritura del Eterno, santa y bendita, a nuestra manera. Y empecemos a hacer lo que corresponde. Pero Nicodemo, que podría haber sido el mejor de los discípulos, porque era alguien entendido,
porque era un sabio el número 1, prefirió tener el privilegio de ser aplaudido, de ser amado, de ser reconocido, antes que renunciar a todo lo que la naturaleza humana te puede dar para vivir lo que la naturaleza del Eterno nos quiere entregar. Y así están muchos. Les gusta aprender lo que se enseña, pero siguen en la vieja vida, en la vieja escuela. Son como el chancho que se revuelca en el barro y son como el perro que vuelve al vómito. Porque comen el manjar, pero vomitan en el error. Y se comen lo que vomitan en el error. Se lavan con la verdad, pero se vuelven a revolcar en el barro porque prefieren las manifestaciones emocionales, prefieren las palabras proféticas de que todo va a estar bien cuando el mundo se está quebrando, antes de caminar en una obediencia y una realidad que los lleve a la vida eterna. Porque es angosto el camino, no tiene privilegios. Pablo tenía privilegios. Pablo era renombrado. Pablo vivía en libertad y se movía como quería, pero cuando empezó a hablar la verdad, Pablo pasó la mayoría de los años de su vida preso por causa de la verdad, perseguido por causa de la verdad. Y nadie quiere pagar ese precio. Nadie quiere pagar el precio de no ser igual a todos. Te voy a explicar algo. El pez que está vivo, un pez, cuando está vivo, nada contra la corriente, porque nada río arriba. El pez muerto es el que se lleva según la corriente, o sea que va para el lado que va toda el agua. Si vos crees que vas para el lado que va toda el agua, por eso estás vivo, quiere decir que estás muerto. Porque si la corriente de este mundo te lleva, vos servís al príncipe de este mundo, porque estás muerto. Es simple. Es simple. Exacto, igual que el búfalo. Te hago otra analogía. Mirá, ahora que me lo recordaron. Todos hablan del búfalo. Tenés que tener fuerzas como las del búfalo. ¿Sabés por qué habla de eso la Escritura? ¿Sabés qué hace el búfalo? Cuando viene una tormenta de arena o una tormenta de nieve, el búfalo, en vez de correr para esconderse de la tormenta, se mete en la tormenta y corre en medio de la tormenta. Y llega a un punto, escuchá esto, llega a un punto que es tanta la fuerza del viento en contra, que el búfalo se arrastra con los codos de sus patas delanteras y levanta las patas traseras para hacer tracción y caminar en contra de la tormenta. Llega un momento que los que corren para ocultarse de la tormenta son los más golpeados por la tormenta, mientras que el búfalo, como la enfrentó, como pasó por el medio de la tormenta, disfruta del bienestar mientras todos son golpeados por lo malo. No tenés que escapar a la tormenta, no tenés que escapar a la consecuencia de seguir la verdad. ¿Querés que te cuente lo que es quedarse solo? ¿Querés que te cuente lo que todo el mundo te rechace? Te lo puedo explicar. Que te cierren las puertas porque ahora te volviste judío. No, no me volví judío. Respeto los símbolos que representan algo. Pero si no te gusta porque tengo esto, mirá, me lo saco. Y te hablo sin esto y te voy a hablar lo mismo.
Te voy a hablar de Torah igual. ¿Te molesta que use los tzitzit? No los uso más. Pero te voy a seguir hablando lo mismo. Porque no lo es el que lo es exteriormente, sino el que lo es por dentro. ¿De qué me sirve de exteriormente tener un traje de lentejuelas rojo, vestirme cual velador de repisa, hablarte bonito, profetizarte un montón de tonterías, si por dentro estoy sucio, soy un sepulcro blanqueado lleno de huesos de muerto? El hábito no hace al monje. Si yo me saco esto, te voy a seguir hablando lo mismo, te guste o no te guste. Con barba, sin barba, te voy a hablar lo mismo. Hablándote y diciéndote shalom o no shalom, te voy a hablar lo mismo. Diciendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, o no diciéndolo, diciéndote bendito aquel que viene en el nombre del Señor, te voy a hablar lo mismo. En castellano, en hebreo, te voy a hablar lo mismo. No voy a cambiar el mensaje para caerte bien. Porque no me voy a acomodar a tu sistema. Me voy a acomodar al sistema de Dios. Porque no me importan los privilegios. Me importa el resultado. Me importa la frase, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces vamos a hablar las verdades y no sé cuántos van a escuchar este live. Porque no sé cuántos lo van a reproducir. Porque no sé si a todos les va a caer bien. Pero hoy es un día donde quiero hablar, como dije, blanco sobre blanco y negro sobre negro. Y que dejemos la falsedad, dejemos de ser falsos. Disculpen, estoy enfermo, estoy engripado. Porque muchos en secreto piden los estudios que mucha gente como yo da, pero siguen revolcados en el barro. Eso es hipocresía. Eso es venderle a Dios una vida que no existe. Eso es tener miedo de dejar los privilegios. Son como aquellos que dicen, ¡ay, qué bueno! Desperté a la verdad. Te vienen a buscar para aprender, para estar. Pero cuando se termina el show, cuando se termina el griterío, cuando se termina la revolcada en el piso, cuando se termina el endemoniado de todos los domingos, porque parece que si todos los domingos no hay un endemoniado o no aparece algo diabólico, la reunión no funciona. Se van. Se van y vuelven a lo que dejaron. La chancha lavada, meterse en el barro. Y el perro, como dije, vuelve al vómito. Porque necesitan el beso con labio mojado en la mejilla para sentirse amados. Porque necesitan el aplauso en el escenario para sentirse servidores. Servir a Dios no tiene títulos, no tiene privilegios. Servir a Dios es una orden de aquellos que lo aman de verdad. Servicio no tiene pago.
Entonces, voy a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 26 al 29. Y espero que no empecemos con la sensibilidad de, ¡ay, qué fuerte! ¡Ay! ¿Y usted se miró al espejo? ¡Sí! Y cuando me miro al espejo, ¿sabe lo que veo? Alguien que todavía tiene que seguir trabajando para ser mejor. No soy mejor que vos. Pero tampoco me hago el desentendido de lo que es verdad para seguir viviendo como vivía. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 26 al 29. Dice así, la palabra del santo y bendito es. Dice, y Samuel, Samuel, le dijo a Saúl, escuchen, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Adonai, y Adonai te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se agarró de los tzitzit de su manto, o sea, de los hilitos que cuelgan, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Adonai ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que vos. Fíjate que no dice el mejor, dice mejor que vos. No dice perfecto, dice mejor que vos. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Perdón. Piensen en esto. Ahora, Saúl gobernó Israel durante aproximadamente unos 40 años. Y 22 de esos 40 años, Saúl reinó sin que Dios lo respaldara. O sea, siguió siendo rey, pero no estaba respaldado por Dios. O sea, siguió teniendo el lugar de honor, siguió teniendo el lugar de reconocimiento, pero no reinó con el respaldo de Dios. Siguió liderando, pero Dios no lo respaldaba. Siguió teniendo adeptos, pero Dios no lo respaldaba. Siguió teniendo hijos espirituales, pero Dios no lo respaldaba. Siguió dando cobertura, pero Dios no lo respaldaba. Siguió teniendo renombre, pero Dios no lo respaldaba. Dios ya no estaba con él. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Este mismo capítulo dice claramente, de 1 Samuel 15, que Saúl tenía una orden. ¿Y cuál era la orden que tenía Saúl? 1 Samuel, capítulo 13 y capítulo 14, te dan a entender cuál era la orden que tenía Saúl. Y la orden que tenía Saúl era de combatir al rey contrario, al rey enemigo, y no dejar nada con vida, ni ganado, y mucho menos al rey. ¿Qué hizo el ungido Saúl?
el ungido de Adonai. ¿Qué hizo? Se guardó la ovejita, se guardó la cabrita, se guardó el burrito, se guardó la concubina, se guardó la copita de oro, se guardó todo. No tenía que agarrar botín y no tenía que dejar nada con vida. Y él guardó por las dudas. Ah, ¿qué problema va a haber? Ahora resulta que cuando Samuel va al campamento, dice que Samuel va llegando y las ovejitas empezaron me. Las vaquitas empezaron mu. Bueno, lo voy a hacer como los burritos, pero los burritos también empezaron a gritar. Y dice Samuel, ¿qué es este ruido que estoy oyendo? ¿Y saben qué le dice Saúl? Muy ligerito de casco, así, muy relajado el hombre. Le dice, hola querido Samuel, te estaba esperando amigo. Profeta te estaba esperando. Necesito una palabra de Dios para saber qué hacer como ministerio. Perdón. Y le dice Samuel, ¿qué es todo ese ruido que escucho? Ah, no, escuchá, pará, no lo tomes tan a mal. Disculpá que no te avise. Pero cuando vi las ovejitas, cuando vi las cabritas, cuando vi las vaquitas, cuando vi las copitas de oro, cuando vi las moneditas, cuando vi las concubinas, me dije para mí, ¿por qué estaría mal guardar la ovejita, la cabrita, el vinito, las moneditas de oro? Si todo esto se lo puedo ofrendar a Dios. Y Samuel le dice, ¿acaso la orden del Todopoderoso no fue que destruyeras el ganado, que destruyeras las riquezas y que no quedara nada con vida? ¿Y qué le dice Saúl? No se enoje mi siervo el profeta. Yo tuve buenas intenciones. Yo quería guardar Torá, pero me quería comer el lechoncito de Navidad. Yo quería guardar Torá, pero el Shabbat no, porque el sábado jugaba mi equipo de fútbol favorito. ¡Oh! ¿Qué hay de malo? Yo sabía que debo ser un hombre y una mujer santa. ¿Pero qué hace un poquito de pornografía? Yo sé que tengo que cuidar a la grey de Dios. Pero qué mal hace que me paguen un viajecito como padre espiritual a Miami. Yo sabía que no tenía que darle a la gente una vida de activismo. Pero ¿cómo recaudo entonces para comprarme el 0 kilómetro? ¿Qué mal hago yo con querer un auto 0 kilómetro? Después del sacrificio que hago como padre espiritual.
Y la respuesta de Dios es: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Adonai y Adonai te ha desechado. Y así empieza la mayoría. Porque el sistema religioso actual te va metiendo en eso. En guardarte en el corralito la ovejita, la cabrita. En guardarte en un lugarcito, en un cajón, la copita de oro. Y no dejando de hacer las cosas que aprendiste mal. Porque te convienen. Porque te dan privilegios. ¿Te puedo leer algo? ¿Se aguantan si leo algo? ¿Me ayudan? ¿Me apoyan? Bien. Mirá, te voy a contar algo. Dice así el libro de Ezequiel capítulo 34. La palabra de Adonai vino a mí y me dijo: hijo de hombre, profetiza contra los guías de Israel. Profetiza y diles que yo Adonai, vuestro Elohim, dice: ay de ustedes, los guías y ayos de Israel, que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los guías los que deben guardar los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten de la lana, degüellan a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, no vendan las heridas de las que se quiebra una pata, ni regresan las rescarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y violencia. Sos un rebelde. Te fuiste por rebelde. Estás maldito porque no querés dejar tu pecado. Andan dispersas. Perdón, verso 5. Y las ovejas andan errantes por falta de guía. Andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo, de estos falsos profetas. Y así mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas. Andan esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las busque ni pregunte por ellas. Verso 7. Por tanto, guías, oigan la palabra de Adonai. A las ovejas de mi rebaño se las roban. Las hacen presa de todas las fieras del campo. Andan sin guía y mis guías no las cuidan ni las van a buscar, sino que solo cuidan de sí mismos. Por lo tanto, yo, tu Adonai, tu Elohim, juro, y ustedes pastores, escuchen bien lo que les digo. Yo soy Adonai, tu Elohim,
y estoy en contra de ustedes, los pastores, y voy a pedirle cuentas de mis ovejas. No las dejaré jamás al cuidado de ustedes. Ni tampoco ustedes van a cuidar solo de sí mismos. Yo voy a librarlas de la boca de ustedes para que no se las sigan comiendo, viviendo de ellas, arrancándoles la libertad. Así ha dicho Adonai tu Elohim. Yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas. Yo mismo las cuidaré, tal como las cuida el guía cuando se halla entre las ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y países donde ahora están y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los altos montes de Israel. Allí dormirán en un buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos del monte de Israel. Yo le daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Buscaré las ovejas perdidas y las devolveré al redil. A las que perdieron el camino, escuchen, a las que perdieron el camino, las vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas, pero eliminaré, escuchen, pero eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. A ustedes, ovejas mías, yo, Adonai tu Elohim, les digo que yo juzgo entre una oveja y otra oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comerse los buenos pastos y todavía pisotear el resto de los pastos? ¿Les parece poco beber de las aguas claras y luego enturbiar con sus patas el resto del agua? Y luego mis ovejas tienen que comer pastos pisoteados y beber agua turbia. Por lo tanto, tú, Adonai y Elohim, le dice, voy a juzgar a las ovejas engordadas y a las flacas. Ya que ustedes se empujaron por el costado y con el hombro a las ovejas más débiles. Y además las cornearon hasta dispersarlas y echarlas del rebaño. Yo las salvaré. Juzgaré entre una y otra oveja. Y nunca más mis ovejas serán objeto de rapiña. Voy a ponerlas al cuidado de un pastor que yo mismo le daré. Ese pastor será mi siervo David, y él será quien las apacentará. Yo, el Señor, seré su Elohim, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Verso 31. Pueden seguir leyéndolo, pero quiero leer el verso 31. Dice, ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi pasto. Ustedes son hombres y yo soy vuestro Elohim. Palabra de Adonai, el Elohim verdadero.
que hoy estés en un lugar de autoridad y que hoy el mundo te aplauda, que hoy las naciones esperen que bajes de un avión y te pongan alfombra roja y te hagan dormir en los mejores hoteles, no quiere decir que Dios te respalde. Que hoy estés gordo y lleno de lana, no quiere decir que Dios te respalde. Porque si en el camino para engordar y tener lana, pisoteaste el pasto donde se alimentaba tu hermano para tener ventaja, y pisoteaste con tus sucios pies el agua de donde tu hermano bebía para tener vos el privilegio de llevarte lo mejor, no quiere decir que Dios te respalda. Porque si negando la verdad llegaste a donde llegaste, Dios no te respalda. Podés tener fama y gloria. Podés tener todo lo que quieras. Podés recordarte de tener cientos y miles en tus congregaciones. Pero eso no quiere decir que Adonai te respalda. Porque en aquel día vendrán muchos y dirán, yo en tu nombre. Yo en tu nombre liberé endemoniados. Yo en tu nombre sané gente. Vi paralíticos levantarse. Vi mujeres que no podían tener hijos quedar embarazadas. Yo en tu nombre vendí muchos bestsellers. Pero él les dirá, nunca los conocí porque jamás guardaron mi ley. Nunca os conocí porque desecharon mis mandamientos. Nunca os conocí porque se olvidaron de la débil, porque buscaron a la gorda, a la que tenía lana, porque buscaron a las ovejas que tenían una apariencia de ser mejores y desecharon a la que estaba quebrada, a la que estaba débil, a la que no les redituaba. Pusieron en sus corrales a las ovejas engordadas que eran amigas de ustedes y se olvidaron de aquel que entraba con hambre y sed de justicia. Ustedes, yo estoy contra ustedes, dice el Señor. Yo no sé por qué se tiene tanto miedo de decir estas cosas. ¿Qué tenés miedo? ¿Que te bajen los seguidores de Facebook? ¿Qué tenés miedo? ¿Que no te pague TikTok? ¿Qué tenés miedo? ¿Que tu congregación sean 50 y no 1000? ¿Qué tenés miedo? ¿Que te echen de tu casa por guardar Torá? ¿Qué tenés miedo? ¿Que el pastor te saque los privilegios? Es mejor perder los privilegios que perder la vida y quedar flaca y sin lana. ¿Qué tenés miedo? ¿Que no te inviten más a congresos internacionales? ¿Que no llenes un estadio de fútbol? Yeshua predicó a la sombra de una higuera. Pablo predicaba en el calabozo de una cárcel.
Juan enviaba mensajes escritos en pergamino desde la isla de Patmos. ¿Qué tenés miedo? ¿Que solo te queden las 5 viejitas que más te quieren, tu abuela y tu madre? Y alguna que otra vecina que te conoce de chiquito, y se te vaya el músico de la iglesia porque guardás Torá y no tengas quien toque instrumentos, por decir la verdad. ¿Qué tenés miedo? No tener un gran lugar con sillas aterciopeladas. ¿Tenés miedo de hablar en un lugar donde solo te cubra una chapa y donde te tengas que sentar en el piso? ¿Qué tenés miedo? ¿Que porque vean que no tenés riqueza no te van a seguir? Yo soy el buen pastor, dijo Yeshua, el que da la vida por sus ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Qué tenés miedo? ¿Tenés miedo de tener que vender tu auto importado y moverte en un auto de menos valor? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Que por ser siervo de Dios solo te apoyo en cierta cantidad de grupos y sostengan tu ministerio cierta cantidad de grupos pequeña. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés miedo? ¿Acaso los lirios del campo que no siembran ni hilan no se visten mejor que Salomón? ¿Acaso las aves del cielo que no aran la tierra ni guardan en granero, Dios no las alimenta todos los días? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué tenés miedo? Que no te llamen papi, papi. Y que te digan siervo. Si vos pensás por un instante que porque los demonios se te sujetan estás haciendo lo correcto, estás equivocado. Dijo Yeshua, muchachos, no se alegren porque los demonios se les sujetan. Más bien alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. No es cuántos demonios se te sujetan, ni cuántos miles de personas tenés en tu congregación. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si ha de perder su alma? El hombre, por mucho que se afane, no le puede agregar un centímetro a su vida. Hay un mensaje tan torcido y trastornado, voy terminando, que es el mensaje de en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y piensan que lo que Dios está diciendo es que si vos, si vos sos fiel, o sea, con lo poquito que tenés de plata,
Dios te va a dar mucha plata. Y no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si vos, a pesar de lo estrecho que se vuelve el camino cuando haces las cosas como lo dice la Escritura, a pesar de lo poco que es favorable todo cuando vos decidís caminar tan recto como te lo dice la Escritura, vos te mantenés fiel, cuando Él venga a su reino, te va a tener en gran estima porque en lo poco fuiste fiel. Ahora tenés el derecho de entrar al gozo de tu Señor. No habla de plata, habla de lealtad y de fidelidad. Y por las dudas le voy a contestar a los que me van a preguntar dentro de 5 minutos. ¿Y usted? ¿Que ustedes en su no ofrendan? ¿No pagan los cursos los que estudian con usted? Sí, los pagan. Pero si alguno no tiene, también estudia. Por supuesto que pagan, porque me estudié y me preparé para ofrecer un trabajo. Ese es mi trabajo. Enseñar es mi trabajo. Estudié para ser maestro. Pero al tener el teléfono abierto las 24 horas para contestar en cualquier momento la necesidad de alguien, lo hago porque es mi tarea, señoras y señores. No tengo secretaria. Lo digo para los que van a preguntar. Y también se me rompió el caño del baño, el caño de agua, y lo tengo que arreglar. ¿Ves? Pero cuando se necesita una lamparita no se llama a nadie por teléfono diciendo, pacten, pacten, pongan, pongan. No. ¿No? Y si tengo ganas de irme a Miami, me pongo CSI Miami y me miro la serie de Netflix y me creo que estoy en Miami. Mientras pongo los pies en una palangana con agua. Porque la vida no consiste en los placeres, sino digo que no te los des. La vida consiste en la obediencia, la observancia y la lealtad a los principios del Eterno. ¿Sabes por qué la gente ¿Sabes por qué la gente ya descreyó del Evangelio? Porque hay 42.000 denominaciones y ninguna se pone de acuerdo. ¿Y cuál es lo ofensivo de lo que nosotros enseñamos? Que enseñamos la verdad. Que enseñamos que la gente no es rehén de mi denominación. Que todos y cada uno somos siervos del Altísimo. Que todos necesitamos un guía, un líder, un mentor, alguien que nos enseñe. Pero que todos podemos crecer, como dijo Pablo, conforme a la medida de la plenitud de nuestro Mesías, para ser hombres y mujeres fieles y llenos del Espíritu del Eterno.
Que nadie los engañe con fábulas profanas y de viejas. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de lobos, porque por dentro son lobos rapaces. Porque harán mercadería de ustedes, torciendo la verdad, los arrastrarán con engaño. Porque no se trata de 24/7 adentro de un lugar cuadrado con sillas. Se trata de vivir con Dios todos los días. Mirá qué bueno que es Dios. Escucha. Mirá qué bueno que es Dios, que te deja durante toda la semana para que vos estés en comunión con Él, seas libre de tus cosas, hagas tus cosas, te muevas en tus cosas, sin olvidarte de Él, y te pide un día, solamente un día te pide, para que te juntes y adores, en comunidad, con tu familia, o como sea. Un día, no 24/7. Esto es lo que quería hablar hoy. Perdone que sea tan extenso el live de hoy, pero dije bien claro desde el principio, y el título es, si estabas dispuesto a escuchar algo que no sé si te va a gustar. Y sí, te dan ganas, muchas veces te dan ganas de dejar todo. Sí que te cansás. ¿Eh? Claro. Hasta hace unos días atrás quería desaparecer, que me venga a buscar el arcángel Gabriel y que me lleve a pelear arriba con la nube. Sí, por supuesto. ¿Eh? Pero cuando me agarró ese ataque, ¿sabés qué es lo primero que me vino a la cabeza? De verdad, ¿eh? ¿Sabés qué vino a la cabeza? Me acordé de todos y cada uno de los que apostaron y se jugaron y se juegan por aprender, por escuchar, los que te reconocen y te toman como un maestro, como un mentor. Y cuando te acordás de todos ellos, caes en la realidad de que vos tenés una tarea y que ya no se trata de lo que vos sientas, sino que se trata de lo que Dios te ordenó hacer. Y te das cuenta de que vos estás puesto en el lugar que estás puesto para dar la vida por tus hermanos. Para dar la vida por tus hermanos. Como Pablo, como Kefa, Pedro, como Santiago, como Felipe, como Bartolomé, como cada uno de ellos. Y aunque te apedreen, aunque te escupan, y aunque no te quieran, y aunque te empujen afuera de sus congregaciones, vos vas a seguir adelante igual. Porque no se trata de vos, se trata de Él. No se trata de lo que vos quieras, se trata de lo que Él ordena. Y si Adonai habla, el siervo oye. Punto. Se acabó. Vos no mandás a Dios, ni vos designás cuánto tiempo vas a dedicarle a Dios. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, aunque te saquen afuera de la ciudad y te apedreen.
Te tenés que levantar, te tenés que limpiar e ir a buscar al próximo. ¡Ey, me saludaron! ¡Me voy! Dale. Te enojas porque no te saludaron. No te tiraron una sola piedra y ya te estás llorando. Tomá. Para que sigas con tu papel de víctima. Dale. Levantate y haz lo que tenés que hacer. Problema vas a tener. Pero nosotros elegimos la mejor parte. Si te levantaste hoy, es porque hay un propósito. Si mañana amanece un nuevo día y volvés a abrir los ojos, es porque ayer has decidido que hay un propósito para alcanzar. Deja de llorar, arrimate, metete en el camino correcto y seguí adelante. Que nada te detenga. Porque vos no fuiste llamado a cualquier cosa. Vos fuiste llamado por el pastor de pastores. Que el Eterno te bendiga y que el Eterno te guarde. Te mando un abrazo grande y disculpen lo largo del live. Nos vemos en la semana. Bendito sea por siempre el Todopoderoso. Shalom. Bendiciones.